tristeza se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Muy buenos días, este es el programa del Defensor del Pueblo y como cada sábado ya hace 340 sábados el día de hoy, que abrimos este espacio para compartir con los vecinos y las vecinas de Morón y también con todos aquellos ciudadanos que nos escuchan vía web. Ahí recibimos también a Enrique Pochat, lo estábamos esperando. Bueno, hoy 10 de junio tenemos invitados por supuesto y también como siempre la palabra del Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac. Buen día Valeria, buen día Enrique. Buen día vecinos, vecinas. Como estos breves minutos que hemos tomado para hacer un comentario sobre cuestiones de actualidad, siempre nos genera la duda de qué tema es el más significativo o el que puede más interesarle a los vecinos, vecinas, con inquietudes, etcétera. Esta semana tomó cuerpo claramente la intencionalidad del gobierno de modificar el sistema jubilatorio. Todo, más que el sistema jubilatorio, yo diría el sistema previsional. Dentro de una situación general de ajuste que va a abarcar muchos otros aspectos de la actividad económica, política y social argentina. Realmente es muy preocupante lo que nos están anunciando y en ese sentido yo diría que es una ventaja porque todos ya sabemos en este momento cuál es la intencionalidad. No es que nos prometen una felicidad y una alegría y un amor y participación, etcétera, y después terminamos en otras cuestiones, sino que esta vez claramente el gobierno manifiesta qué es lo que piensa hacer en algunos aspectos. Hay algunas dudas, pero de todos modos, básicamente es claro que el sistema previsional va a sufrir cambios. Y es una situación que se da en todos los países. Cuando en cada país entra en un periodo de crisis, de lo primero que se habla es modificar el sistema de previsionalidad, aumentar la edad para jubilarse, la reducción de los montos, la quita de algunos aspectos fundamentales, inclusive retiro de fondos o reducción de fondos a quienes ya gozan del sistema jubilatorio. En la Argentina aún no tenemos en detalle, solamente tenemos trascendidos, pero que son suficientemente graves como para alertar a la sociedad, porque me parece, como lo señalé alguna vez, que en este momento la reacción social es el único componente que puede confrontar, que puede frenar, que puede hacer cambiar determinadas políticas. Encontrarnos con el problema de la reducción de las jubilaciones, por lo pronto, casi con seguridad, lo primero que va a surgir es el aumento de la edad para jubilarse, en especial a las mujeres, con un sistema a lo mejor complejo que esconde en definitiva, esta decisión global, el congelamiento de aquellas jubilaciones que ya han sido otorgadas y además el problema también muy muy serio con respecto al manejo de las reservas que se han tomado desde el punto de vista provisional. Hay una insistencia
que nació al comienzo del sistema provisional, de que los ingresos por aportes previsionales debían financiar las jubilaciones que se iban otorgando. Situación que suena como razonable porque tendría que haber una cantidad de aportantes suficiente como para atender esa situación. Pero nos encontramos con variables que hace unos años no existían. Uno de ellos, felizmente, es el aumento de la edad promedio de las personas que viven y que durante el periodo de jubilación perciben su jubilación durante más tiempo. Otra de las situaciones que se presentan es el monto que se va otorgando de jubilaciones que asumen valores inferiores claramente al costo elemental de vida. Con lo cual, suponiendo de que en una casa entran dos, una jubilación y una pensión, o dos jubilaciones, como se ha dado, conforma una cifra sumamente limitada, pero en definitiva más, posible de sostener en algunas necesidades fundamentales. Pero aquí que nos encontramos con un elemento fundamental. Uno de los gastos de los jubilados, obviamente, es el de la medicación que deben tomar. Y los incrementos en los medicamentos que ha habido en este año realmente son alevosos. Es más, hay una especie de aprovechamiento de época, digamos así, porque ahora que estamos en invierno, en que se producen las epidemias de bronquitis, gripes, etcétera, los medicamentos dedicados a paliar esas situaciones han incrementado casi al doble de lo que incrementaron todos los remedios, todos los medicamentos. Los medicamentos han sufrido un aumento en el último año del orden del 100%. Y en el caso de estos específicos para esta época, algunos de ellos están en el 250%. Realmente es un panorama por la cual nuestro país, por sus condiciones económicas, por su potencial, nunca creímos que debía pasar, ni debería pasar. Pero para ello también es obvio que la política económica, la búsqueda de recursos, es absolutamente esencial. Si en cambio nos encontramos que la regulación del déficit fiscal pasa por la reducción de los gastos que son, según algunos, son excesivos, pues entonces estamos con la seguridad de que este es el camino que se va a seguir. No se va a seguir el camino de incorporar a los aportes a todos aquellos a los que se les brindó el descuento de los aportes. Obviamente, a ello debemos agregar que si la actividad económica disminuye y se va reduciendo mes a mes, claramente esos aportes también se reducen. Y entonces tenemos que recurrir a lo que se llama ingresos generales, los impuestos en general, para cubrir esa brecha. Y esos impuestos a su vez también están disminuyendo, porque el impuesto a las ganancias sufre, de acuerdo a las propias estadísticas oficiales, reducciones de ingresos significativos. De modo que estamos frente a un panorama al cual la ciudadanía debe estar muy atenta, porque va a llegar el día en que va a haber que defender denodadamente los derechos adquiridos, sin pensar en que además, solidariamente, tenemos que pensar en aquellos que ahora no están jubilados, pero que en el día de mañana van a tener que estarlo, y ante las dificultades que van a encontrar, no solamente por el monto, sino incluso en el trámite necesario para jubilarse se va a demorar en forma de medida. Muy bien, enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@morón.gov.ar. También seguinos en Twitter, @defensoríamorón. Tus derechos valen. Conocelos, defendelos. Y así será. Los sábados a las 11, el Defensor del Pueblo se comunica con vos. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. Hacé valer tus derechos. Todos los sábados a las 11 de la mañana por FM en Tránsito. www.defensoriamorón.gov.ar. Escuchamos recién esta hermosa canción en vivo en versión de Mercedes Sosa y Peteco Carabajal, Como pájaros en el aire. Y tenemos ya a nuestro invitado acá en el estudio. Está Sebastián Rizzo, que es coordinador del DIAT, que es el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial, que pertenece al CEDRONAR, que es, digamos, un dispositivo, ¿no?, de prevención de adicciones y bueno, y nos va a contar mejor, ¿no? Sebastián, así que muy bienvenido, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, es un dispositivo territorial que aborda la temática de consumo problemático, como Dios, se aborda y se entiende ahora el tema de las drogas, el tema del uso, y bueno, es un dispositivo territorial que está... hay varios en todo el país distribuidos, y nosotros estamos acá en Morón, estamos en el barrio Carlos Gardel, en Palomar, y después en otros lugares más de Morón, que tenemos unas asistencias más reducidas, que de lo cual en un momento decidimos poder abordar todo el partido de Morón. Entonces estamos en Morón Centro, en Castelar Sur y en Morón Sur, porque entendíamos que los vecinos, las vecinas, las familias que se estaban acercando, era bastante difícil que se acerquen hasta Palomar, claro, siendo de Morón Sur. Lógico. Entonces... Había que descentralizar un poco ahí. Claro, desde ese lugar decíamos, bueno, y no conviene, y también porque hay familias que el barrio Carlos Gardel tiene una complejidad... Sí. Bastante especial, entonces no todos entran al barrio así caminando solos, y de lo cual no podíamos garantizar esa cuestión. Entonces empezamos a armar esos lugares que por lo que estuve viendo en las UGC del municipio de Morón, ustedes se articulan con el municipio como para tener esos lugares. Sí, se articula ahí con Niñez y con la UGC número 5, y después en Morón Sur con el obispado tenemos un lugar que ahora están en barrio San Francisco, uh-huh. Que ahí es más que nada es un día solo a la semana, que es de asistencia y orientación para articular con otros, y diferente es el dispositivo más integral que tenemos en Gardel, ¿no? Ahí en Gardel, que bueno, se aborda toda la temática. Vienen a ver la demanda, nosotros decimos que hay que generarla, ¿no? Esa demanda hay que generarla, hay que ordenarla, porque puede llegar a venir un adulto de la familia diciendo, bueno, pasa esto con mi hijo, con mi hija, con tal familiar, y de ahí tratamos de orientar y darle el marco. Tenemos parte del equipo, es un equipo multidisciplinario con trabajadores sociales, psicólogos, operadores barriales. Ahí en Gardel, parte del equipo son vecinos y vecinas que viven en el barrio. Claro. Son los operadores que hicieron una diplomatura, se fueron formando a poco, pero sí o sí, en la complejidad del barrio es imposible armar cualquier dispositivo, aunque en este caso, que es una temática compleja, sin vecinos y vecinas del barrio. Sin contar con la gente. Es fundamental eso. Porque si no, son unos paracaidistas que vienen a solucionar todo lo externo que viene, claro, a poner el dedo así. Además que no conocen
claro, hay que el conocer medio ambiente, ni las circunstancias. Sí. Y que tenemos, digo, es un tema complejo el tema de las drogas. Entonces, digo, generar esa confianza, Claro. cómo se habla, no se habla, con quién hablo, digo, si no hay vecinos y vecinas del barrio que generen esa confianza, que sepan que caminamos con ellos, no sucede Ahora, nada. hay una pregunta que a mí me surge, y aprovecho su presencia acá, porque su práctica es fundamental. ¿Qué porcentaje, qué relación hay entre quienes están consumiendo con respecto a la población en general? Para medir un poco de digamos, qué incidencia tiene el problema de la droga porcentualmente. Yo opino que si hay 2 personas, igual hay que atenderlas y hay que ocuparse, desde luego, ¿no? Pero me gustaría saber, primero para borrar un poco esa impresión de que todo el mundo se droga o cosa por el estilo, cosa que no ocurre, obviamente. Pero ¿cuál es la relación? ¿Tienen idea ustedes? Yo creo que hay que partir, es algo que pienso que lo debatimos bastante. Digo, dentro de Cedronaria hay un observatorio, se está trabajando en estadísticas también. Pero partiría de algo que fui aprendiendo, digo, en este caminar, ¿no? Que, digo, para mí es así, digo, porque para mí la mayor parte de la sociedad consume. ¿Pero por qué? Porque ¿qué entendemos sobre drogas? Porque tenemos que ir para atrás, digo. Nosotros vivimos en una sociedad de consumo donde para vivir, para respirar, se consume, para dormir, Entonces, el otro día daba un ejemplo de nosotros imaginamos que crecemos en un lugar medianamente, digo, como normal para lo estipulado en esta sociedad, ¿no? Y nosotros desde chiquitos nos llevaban de la mano al supermercado donde había unas góndolas llenas, digo, ¿no? Repletas de bebidas alcohólicas. Entonces está lo legal, lo ilegal, digo, se empieza a mezclar todo. Entonces, sí, digo, hay una forma... Es una adicción socialmente aceptada, claro, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Pero claro, digo, y después la complejidad de... Hoy por hoy se fue transformando lo que se usa, ¿no? Digo, uno piensa, bueno, la droga es el pibe, la piba yendo a un barrio, no sé, a una esquina donde está el trance, a comprarle diferentes sustancias. Sí. Pero, va cambiando, las sustancias como, entre comillas, llamadas legales, que, hay un montón de cosas que se fueron modificando en el consumo y, no sé, las pastillas. Las pastillas están en las casas, las pastillas se venden en las farmacias. Es cuestión de conseguir un sello. El año pasado que vino la gente del... ¿Cómo se llama? De este lugar que está en Morón, que es provincial. Del CPA. Del CPA, perdón. Se me fue, había ido. Sí, vino la gente de prevención de adicciones. Bueno, ella nos comentaba que uno de los mayores las mayores problemáticas que se abordan ahí en el CPA tiene que ver más con el alcohol en los adolescentes que con las drogas pesadas. Y también una distinción que vos hiciste al principio de la charla, que es el consumo problemático. Exactamente. Que no es lo mismo que el consumo, sí, digamos. En cuestiones estadísticas, seguramente habrá mucha gente que consume socialmente, pero que no tiene una relación de adicción con esa sustancia, ¿no? Sí, también. Exactamente, sí. Y también, sí. Esta cosa legal, que también hay adictos a cuestiones que son legales. Y de dependencia, es como se mide, cómo está, cada uno parado. No es lo mismo tomarse, no sé, 1 litro de vino todos los días, en una reunión social, compartir y tomar, porque eso genera una dependencia. Sin eso no soy, no soy. Claro, no soy. Claro, sin eso no soy. Yo como es comparable con un montón de cuestiones que le hacen mal a la salud. Y si es esa mirada del consumo problemático, ¿no? De hasta dónde estoy enganchado con esa sustancia, y es complejo. Muchas veces cuando se empieza a trabajar con jóvenes, que viene la mamá, el papá, algún adulto que esté a cargo, cuando se desarma un poco hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la familia y con el contexto.
de que lo llevan a un lugar, ¿no? A ese joven de consumir o hacerse daño, o está llamando la atención, o pasa un montón de cosas que a veces es al revés, primero trabajemos, y mismo la complejidad de los jóvenes, por ejemplo con los adolescentes, esa franja que las más, que preocupa a todos, que parece como que es el foco está ahí, que ellos lo que tienen mayormente, es una edad, es un ciclo de la vida como bastante complejo y donde se vive al límite. Y entonces, es cómo prevenir, no sé, hay diferentes formas que nosotros hacemos, de charlas en las escuelas, de que los amigos sepan, si consumís tal cosa, te puede pasar tal cosa, y hasta que sepan qué consumió el amigo, porque puede ser que caiga en un coma, que caiga en el sistema de salud, y es importante que le puedan decir al profesional, mira, yo sé que consumió tal cosa, para saber por dónde en ese momento de crisis, ¿no? Y después para acompañarlo. Por eso, y ahí el dispositivo, vos recién comentabas algunas de las acciones que hacen, pero el dispositivo recibe a pibes y pibas, pero también recibe familia, cualquiera puede ir. Cualquiera, todas las... ¿Y qué tipo de abordajes hacen con esos actores, digamos? Primero lo que se hace es lo que llamamos nosotros una primera escucha. Uh-huh. Es como alguien llega al lugar por alguien, porque se enteró, porque nos cruzó caminando en el barrio y, no sé qué hacer, bueno, venite. De ese no sé qué hacer, capaz que pasan días largos, capaz pasa un mes y de vuelta, bueno, venite, hasta que toma la decisión de venir. Es una decisión de aceptar, bueno, tengo un problema, lo voy a afrontar. Y ahí cuando vienen, se hace esa primera escucha. En esa primera escucha se hace un pequeño diagnóstico y se empieza a atender un encuentro semanal. Que capaz que viene un adulto y dice, mi hijo, bueno, vení vos. Segundo encuentro, bueno, ¿lo podés invitar? Sí, no quiere venir. Y si él no quiere, no va a venir. Claro. Hay que, fíjate, entonces buscar la estrategia, ayudar a pensar cómo convencer que pueda llegar a venir. Una vez que viene, se empieza a trabajar ahí en paralelo y a veces se desandan cuestiones ahí como familiares que el equipo tiene que hacer un poco de malabares. De articular ahí juntos. Y claro, podés generar esa confianza para decirle a la adulto, mirá, en esto vos te estás equivocando. Claro. Es un caminito, ¿no? También existe la posibilidad de internación, ¿no? En algunos casos, se va evaluando, primero que es voluntario. Voluntario, claro, por la nueva ley de salud mental. La nueva ley de salud mental, primero es voluntario. Y esa voluntad se trabaja, se va trabajando hacia esa voluntad. Hay pibes y pibas que capaz que en los barrios, en las barriadas no pueden estar más ya. O porque son soldaditos de tranza, porque lo tienen todo ahí. Muchas veces dicen, yo lo tengo acá, tengo todo acá. En la esquina. Lo tengo todo acá y lo consigo, y me pongo a laburar y lo consigo. Entonces, en esa complejidad se necesita sacarlo del barrio, porque si no, no puedes trabajar, no puedes avanzar mucho. Porque el contexto no puede, porque te lo dicen ellos mismos en palabras, no es que uno lo evalúa. La relación de jóvenes con adultos es proporcionalmente también similar, independientemente de la edad, o se da más ahora en los chicos más jóvenes. No, a ver, yo creo que ahí se consume, en la relación de la misma manera, en porcentaje, pero diferente. Pero son diferentes formas, claro. Sí, diferentes formas de consumir. Claro, diferentes relaciones entre esa persona y el consumo, ¿no? Sí, porque imaginemos, los adultos que, no sé, la experiencia que consumen están como, los pibes se revientan más. Claro, no tienen menos control. Claro, entonces sí ves adultos de una manera, que están, súper complejos y... en la cuestión de consumo, pero sí los jóvenes mucho más explícitos, porque es esto, como que pensemos que son pibes que fueron expulsados del sistema, no existen el sistema, están ahí, están en la esquina, no importa qué hacen, como que están ahí. Está vinculado a la familia, está vinculado a la escuela, está vinculado... Son barrios... Son temáticas. Sí, son barrios... Esto se da en muchos barrios también, pero en Gardel, que los pibes viven adentro del barrio, es una cuestión de gueto.
hay una cuestión de gueto y más, digo, en estos momentos, digo, no, el salir al barrio te implica que te caiga la cana, te pare y te caga palo, digo, directamente, o te lleve. Sí, hay que hacer un trabajo por muchas áreas. Claro, entonces es complejo, porque no salen, digo, no es gueto, es una cuestión ahí compleja. Y sé que están trabajando ahí en el barrio, hicieron como un trabajo también con la capilla, ¿no? O sea, utilizan el espacio, ¿puede ser? Sí. Porque también es un lugar, es un ámbito muy conocido en el barrio, digamos, que es un lugar que llama a que se conozca el dispositivo también. Sí, eso fue un trabajo más, digo, comunitario, como nos conocíamos con el padre, con el cura, con Rodrigo. Hace muchos años nos conocemos. Y tiene que ver con una historia del dispositivo. Digo, cuando en 2014 se firma un decreto donde, digo, la aplicación de la ley saneamental, y se firma un decreto para, de alguna forma, eso, a ver, en lo concreto lo que hizo es poner a la Cedronar en la calle, ¿no? En los barrios. Antes de la Cedronar está en Sarmiento, en Ciudad de Buenos Aires, en Sarmiento al si querés 580 y tenés que ir allá. Claro. Entonces, de Tierra del Fuego a La Quiaca, lo que tenías era eso. Claro. Entonces, durante muchos años tenía otra, digo, la Cedronar tenía como dos patas, tenía la parte preventiva y después era la lucha contra el narcotráfico. Entonces, en un momento de ese decreto 2014 se divide y Cedronar queda con la parte de prevención, asistencia y prevención, y seguridad toma la lucha del narcotráfico, ¿no? Y desde ahí, en ese momento, estaba Cristina, y ponen de director nacional de la Cedronar a Molina, un cura, que había trabajado en el sur, que venía todo un paradigma. Y de ahí lo que hacen es sacar a la Cedronar a la calle, armar nuevos equipos de trabajo, y eso venía, aparte de los equipos, con un espacio físico, un lugar propio. En su momento, ahora cambió de nombre, pero eran casas educativas terapéuticas. Claro. Que eran unos lugares que en algunos lugares se ha podido construir. En el caso de Morón, se cercó el terreno, se movieron las tierras y vino el 2015 y quedó paralizada la obra, cambio de gestión, y de ahí no pasamos nada. Entonces, ante esa, nosotros estábamos en un lugar prestado del municipio dentro de Gardel, que era la Casa de Juventud, y después fuimos a hablar con la capilla, con la comunidad, con Rodrigo, para proponerle poder estar ahí, que tenía varios lugares. Entonces tenía algunas aulas que se usan para otras cosas, que lo usamos de consultorio. Entonces, bueno, lo que pudimos generar es el espacio físico propio. Perfecto. Y después esta articulación que siguen haciendo con el municipio en cuanto a un espacio en la UGC 5. Claro, la UGC 5. Que están una vez por semana, y estos otros lugares en Morón Sur, que también tienen esta atención descentralizada, digamos, para que el vecino que vive en Castelar Sur, en Morón Sur, no tenga que acercarse hasta el barrio, ¿no? ¿Tiene el servicio completo en cada uno de esos lugares? No, en los lugares descentralizados es una vez por semana y es asistencia y orientación. Nada más. Se sigue, claro, lo que no tiene... Es casi igual, lo que no están en esos lugares son algunos talleres preventivos, actividades propias que tenemos sí en la central, ahí en Gardel, pero sí se articula con otro actor de la red. Bueno, ¿quién tiene taller para adolescentes? Bueno, sí, está bueno, tal cosa, bueno, el centro de formación, mirá, en Morón Sur está en tal lugar. Ayudarle a ese canal, porque las personas se vienen con una desinformación o el no saber, y hay muchas cosas que si la red de instituciones no circula esa información, no tiene la vecina, no tienen dónde, no hay una cartelera. Sí, ahí también quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo era también que articulaban con organizaciones sociales que están insertas en los barrios, en el territorio, que trabajan con los pibes y las pibas todos los días? Digo, ¿cómo tienen alguna relación con esas organizaciones? ¿Fuera del barrio o en el barrio también? Sí, fuera del barrio nosotros decidimos participar del consejo, niña, como una decisión. Que también participa el defensor del pueblo. Y nosotros decidimos poder participar ahí para poder conectarle con la intención de que nos conozcan, porque lo que había Pero pasado... además ustedes tienen ya hecho seguro el inventario de instituciones, lugares a donde en cada barrio, porque se va armando. Lo van viendo, claro. Sí, modificó, el cambio de gestión modificó un montón de cuestiones que
que nosotros, se venía de una gestión local donde esa articulación Cedronar con la gestión local, lo que hacía era que la información que la Cedronar estaba en Morón bajó a todos lados. Claro. En el cambio de gestión, el cambio de persona, eso hubo que reconstruirlo de vuelta. Hubo que empezar a caminar, golpear oficina, hola, estamos acá, o que vengan funcionarios de más alto rango de Cedronar a juntarse con el municipio, con la gestión nueva, para decirle, bueno, miren que nosotros también estamos acá. Ya estábamos trabajando. Ya estábamos de antes, estamos acá, en el buen sentido, como úsennos, estamos acá. Y conocemos el problema. Claro, porque no hay, y después se construye, tanto con organizaciones y con algunas patas de la justicia, algunos juzgados se nos abren, por alguna situación, se nos abren las puertas, porque la cuestión del consumo problemático, es, nadie sabe por dónde, hay que, se está construyendo, porque es de una complejidad, porque si decimos que hay tal pibe, tal joven, hay que sacarlo del barrio, y no tenemos, y no es para una internación, una comunidad, para un tratamiento, hay que sacarlo, porque si no ese pibe lo matan, se muere, entonces no tenemos el lugar alternativo, es construir con otros, si no. El Cedronar ya no tiene un espacio de internación propio. No, Cedronar no tiene un lugar propio. Cedronar lo que hace es convenia con comunidades. Ok. Cedronar convenia con comunidades. Nosotros, si viene una situación y implica en ese seguimiento, en esas semanas, que tiene de alta complejidad, que implica una internación y está la voluntad de la persona de internarse, nosotros gestionamos la internación en Cedronar Central. Eso es lo que sucede antes. Alguien va, me quiere internar, va a Cedronar Central, lo atienden unas cuantas veces y hace una evaluación, y después hay un área dentro de Cedronar que se encarga del trabajo con las comunidades. Y según lo que se evalúa, es para tal comunidad o tal comunidad. Eso si todo funciona, relojito. Claro. Si no, es la comunidad apareció esta comunidad que tiene vacante. Y ahí nos comunican, salió para tal comunidad. Y ahí se hace la internación. Ya el tiempo es tirano en radio. Empezamos medio ahí tirante con el tiempo. Contanos para finalizar cómo se pueden comunicar con el dispositivo, los vecinos y las vecinas que nos escuchan, y qué horarios y demás. Igual nosotros vamos a colaborar en la difusión de esos espacios. Medios, la forma de colaborar en esto, porque es un problema que va creciendo. Sí. Que va creciendo y es preocupante, ¿no? Sí, nosotros, de la forma de comunicarnos tenemos un mail que es moronset@gmail.com, y después, lugares físicos. Nosotros estamos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. De 9 a 5 de la tarde en la capilla, en la capilla, sí. Carlos Gardel, es Virgen de la Asunción y Neuquén. Y después, por ejemplo, si se comunican, hay vecinos y vecinas de Castelar, se comunican con los GC número 5, y si se comunican para a una cuestión con Cedronar, a una consulta, de ahí los van a guiar, le van a decir el día. ¿Y el teléfono de la UGC? Sí. El teléfono de la UGC lo pueden encontrar en la página del municipio de Morón. No lo tengo acá encima, ahora ya lo busco. Pero de todas maneras, también está la página del Facebook, del DIAT Morón. DIAT ahora, sí, pues cambió de sigla. DIAT Morón, que ahí ustedes contestan súper rápido. Y la atención entonces es en esos dos lugares por ahora. En esos dos lugares, y después estamos en Castelar, en Morón Sur, en el barrio San Francisco, que recién ahora nos mudamos ahí, porque estamos en Texalar. Lugar del obispado. Sí, que es una casa que tiene el obispado, ahí en San Francisco, que también, San Francisco es un lugar que hay un equipo reducido que está trabajando y que tiene una complejidad, que nosotros lo llamamos ahí, en medio del Triángulo de las Bermudas, porque son 3 municipios que se juntan ahí. Totalmente, claro. Y ahí se participa de una red de organización que son de los 3 municipios. Escuelas, salitas, se está laburando bien ahí. Y acá, como decía Abraham, pasamos el teléfono de la UGC 5, que es
924635 o 46925077. Esto es William Morris, 3500 en Castelar Sur. Desde luego, ustedes dirán en qué los podemos ayudar, que a veces en algún tipo de trámite o por un lado, o la difusión, que sí la vamos a hacer. Sí, por supuesto, ya la venimos haciendo, así que vamos a continuar con eso siempre para acercar el Cedronar y este dispositivo que es bien territorial de Morón, que no es lo mismo que esa cosa tan allá lejos, que es bien cercana y que colabora con todos los vecinos y las vecinas de acá y los pibes de acá de Morón. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, a ustedes. Bueno, y ya menos cuarto tenemos ya que arrancar con la columna habitual de Enrique Pochat, hoy intitulada Trabajo Infantil. La Organización Internacional del Trabajo lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en 2002 para concentrar la atención sobre la magnitud del problema del trabajo de las niñas y los niños en muchos lugares del mundo y en observar las medidas que se han tomado y se deben disponer para erradicarlo. El 12 de junio de cada año, el lunes que viene en este año, el Día Mundial propone unir los esfuerzos de los gobiernos, de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de las organizaciones sociales, los medios de comunicación y muchos otros actores en el nivel local, como las escuelas, los gobiernos locales, en la campaña contra el trabajo infantil. Este año, 2017, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se centrará en el impacto de los conflictos y catástrofes en el trabajo infantil. El lema elegido por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es: en los conflictos y las catástrofes protejamos a los niños del trabajo infantil. Para explicar por qué se ha propuesto este lema, se ha recordado que en el mundo más de 1.500 millones de personas viven en países afectados por conflictos, violencia o que se encuentran en situación de fragilidad. También cada año alrededor de 200 millones de personas se ven afectadas por catástrofes naturales. La tercera parte de las personas afectadas por conflictos y catástrofes en el mundo son niños. En el mundo, 161 millones de niños y de niñas son víctimas del trabajo infantil. Una proporción importante de estos niños y estas niñas viven en zonas afectadas por conflictos y catástrofes. Los conflictos y catástrofes tienen un impacto devastador en la vida de las personas. Matan, mutilan, lesionan a las personas y los obligan a huir de sus hogares, destruyen sus medios de subsistencia, las hacen caer en la pobreza y el hambre y las atrapan en situaciones en las que sus derechos humanos fundamentales son violados. Los niños suelen ser las primeras víctimas de estas situaciones, cuando las escuelas son destruidas, los servicios básicos son interrumpidos. Muchos niños, muchas niñas son desplazados o refugiados en otros países y son particularmente vulnerables a la trata y al trabajo infantil. Millones de niños se encuentran en situación de trabajo infantil como resultado de las situaciones de conflictos y catástrofes. Ahora, ¿qué entendemos por trabajo infantil? Existen diferencias considerables entre las numerosas formas de trabajo realizadas por niños. Algunas son difíciles y exigentes, incluso son muy peligrosas para su salud y hasta para su vida, o incluyen a las niñas y los niños en actividades reprobables desde el punto de vista ético. No todas las tareas realizadas por los niños deben clasificarse como trabajo infantil que se ha de eliminar. Por lo general, la participación de los niños o los adolescentes en trabajos que no atenten contra su salud y su desarrollo personal ni interfieran con su escolarización se considera positiva. Por ejemplo, la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar algún dinero para sus necesidades. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los niños y el bienestar de la familia. Les proporcionan calificaciones y experiencia y los ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad en la edad adulta. El término trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez,
de su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. El trabajo se debe erradicar cuando es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, cuando interfiere con su escolarización porque priva a los niños y las niñas de la posibilidad de asistir a clase, porque los obliga a abandonar la escuela de forma prematura o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo y energía. En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades, o abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades, con frecuencia a una edad muy temprana. Calificar o no de trabajo infantil a una actividad específica dependerá de la edad del niño o la niña, del tipo de trabajo, de la cantidad de horas que le dedica y las condiciones en que lo realiza. La respuesta varía de un país a otro y entre uno y otro sector. Por ejemplo, el trabajo doméstico. Las tareas domésticas efectuadas por niños en su propio hogar en condiciones razonables, bajo la supervisión de personas cercanas a ellos, son una parte integrante de la vida familiar, de su desarrollo, es decir, algo positivo, pero en algunos casos esas tareas interfieren con la educación de los niños por el tiempo que demandan o porque incluyen responsabilidades excesivas para la edad de quienes las realizan, sobre todo las niñas. Estos casos equivalen al trabajo infantil. La perpetuación de los papeles y responsabilidades tradicionalmente adjudicados a las mujeres dentro y fuera del hogar, así como la percepción de que el trabajo doméstico forma parte del aprendizaje, entre comillas, para la edad adulta y el matrimonio, también contribuyen a la persistencia del trabajo doméstico como una forma de trabajo infantil. Además, no debemos confundir las tareas domésticas que los niños y las niñas realizan en su propio hogar y las que realicen en casa de otros que les paga. Las tareas pueden ser similares, pero en el primer caso el elemento de la relación de empleo no existe. Si bien se observan avances en la lucha contra el trabajo contra todas las formas de trabajo infantil en este siglo XXI, periodo durante el cual los países adoptaron y aplicaron en forma creciente estrategias integradas y políticas coordinadas para combatir el trabajo infantil, por lo menos en su mayoría, no se alcanzó la meta que se fijó para eliminarlo en sus peores formas en 2016. Países de todo el mundo han compartido información sobre políticas, buenas prácticas, se han comprometido a eliminar el trabajo infantil en cada una de las conferencias mundiales que se han celebrado sobre el tema, y que han sido hasta el momento 3, en Oslo en 1997, en La Haya en el 2010 y en Brasilia en 2013. La 4ª conferencia mundial sobre erradicación sostenida del trabajo infantil tendrá lugar en Buenos Aires este año 2017, del 14 al 16 de noviembre. La temática de esta 4ª conferencia mundial cubrirá tanto la erradicación sostenida del trabajo infantil como la eliminación del trabajo forzoso, y en ese marco deberá abordar la cuestión de la generación de empleo juvenil de calidad. En la Argentina se sancionó en 2008 la Ley Nacional 26.390 de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Esta ley dispuso a partir del 25 de mayo de 2010 elevar la edad mínima de admisión al empleo a 16 años. Las personas mayores de 14 años y menores de 16 solo pueden ser ocupadas en emprendimientos cuyo titular sea su padre, madre o tutor y en jornadas que no podrán superar las 3 horas diarias y las 15 horas semanales, siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas o insalubres y que cumplan con la asistencia escolar. Toda empresa que pretenda acogerse a esta excepción a la edad mínima de admisión al empleo, que en general es de 16 años, deberá obtener autorización de la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción. Pero cuando el emprendimiento cuyo titular sea del padre, la madre o del tutor, pero se encuentre subordinado económicamente o fuese contratista o proveedor de otra empresa, no podrá obtener esa autorización.
Los gobiernos de los diferentes países han acordado objetivos de desarrollo sostenible en la llamada Agenda 2030. En ese marco, se exhorta a los Estados miembros de las Naciones Unidas, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como a las organizaciones de la sociedad civil, a que eliminen el trabajo infantil para, a más tardar, 2025, y el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de seres humanos para 2030. Mientras se espera que el mundo se esfuerce por lograr la eliminación del trabajo infantil para 2025, la invitación en este 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, es unir nuestras fuerzas para acabar con el trabajo infantil en las zonas afectadas por conflictos y catástrofes. Hace 10 años, Yamila Cafrune propuso a la Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil de la provincia de Buenos Aires participar en las campañas de sensibilización sobre el trabajo infantil con su música y su canto, y ofreció una canción que aborda ese tema, titulada Yo soy un niño, compuesta por ella junto a su marido, el músico Esteban Sarlenga. La escuchamos en la voz de Yamila. Tempranito y aún el sol no ha comenzado ni a asomar por mi ventana, yo no veo claridad. Yo soy un niño, sí señor, y como todos quiero estar por un ratito más abrazado a mi mamá. Pero mi vida no es así, más dura es mi realidad, me espera el surco. Yo tengo que trabajar en la cosecha de algodón o en el tabaco que más da. Yo soy un niño, solo quiero ir a jugar. Quiero un horizonte puro y limpio para mí, donde no haya nada que me pueda hacer sufrir. Mundos de juguete que me puedan divertir y una infancia entera por vivir. Quiero un horizonte puro y limpio para mí, donde no haya nada que me pueda hacer sufrir. Mundos de juguete que me puedan divertir y una infancia entera por vivir. Me encontré cuando volvía de cosechar, ya cansadita con mi buen amigo el Juan. Me contó que en la escuela él ya le enseñaron a sumar y en el recreo al fútbol pueden jugar. Pero mi vida no es así, más dura es mi realidad, me espera el surco. Yo tengo que trabajar en la cosecha de algodón o en el tabaco que más da. Yo soy un niño, solo quiero ir a jugar. Quiero un horizonte puro y limpio para mí, donde no haya nada que me pueda hacer sufrir. Mundos de juguete que me puedan divertir y una infancia entera por vivir. Quiero un horizonte puro y limpio para mí. Y hermosa canción, la verdad, y muy bueno el recordar esta situación del trabajo infantil y los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y ya 11:59, Enrique, nos vamos. Sí, porque al llegar al mediodía nos dice Florencia Citelli que es el momento de terminar nuestra audición
esta audición semanal del programa del Defensor del Pueblo de Morón. Pero la actividad del Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores, continúa durante toda la semana. En Bartolomé Mitre 877 de la ciudad de Morón, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, estamos para atender de la mejor manera posible tu consulta, tu pedido de orientación, tu denuncia. Denuncia, consulta, pedido de orientación que también se pueden hacer por teléfono a la línea gratuita del Defensor del Pueblo 0800-666-0957 o por correo electrónico defensor@defensoriamoron.gov.ar. La Defensoría del Pueblo de Morón cuenta, les recordamos, con una página web www.defensoriamoron.gov.ar, además de noticias útiles sobre la actividad del Defensor del Pueblo, además de el contenido de estas audiciones de los programas del Defensor del Pueblo de Morón. En esa página web de la Defensoría del Pueblo de Morón, www.defensoriamoron.gov.ar, podrán encontrar una sección donde dejar su reclamo, que, como en todos los demás medios de comunicación, ya decimos, vamos a tratar de atenderla de la mejor manera posible. Y nosotros estaremos el próximo sábado aquí junto con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac, junto a Valeria Fernández, un servidor, Enrique Poyat, junto a Florencia Citelli en los controles técnicos y sobre todo junto a ustedes cuando sintonicen sus receptores en el 93.9 de la frecuencia modulada o se comuniquen desde algún lugar del planeta a www.fmentránsito.org.ar o www.comunicacionsocial.org.ar. Hasta entonces, nos despedimos deseándoles, como habitualmente lo hacemos, una feliz semana de trabajo, de encuentro con la familia, con los amigos, de actividad útil, de trabajo en definitiva por la paz y la justicia. Hasta entonces. Hacé valer tus derechos. Con el Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores.